Nos va a acompañar la doctora Sabina Tipantaxi, quien es cirujana vascular y endovascular por por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en endodiagnóstico vascular no invasivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es experta universitaria en úlceras del miembro inferior y pie diabético y es máster en docencia universitaria por la Universidad Iberoamericana de México. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de ataque agudo del pie diabético, un reto para el clínico y el cirujano. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y felicitaciones del estar aquí un sábado a las 7 de la noche, pudiendo estar en cualquier otra parte. Demos inicio, quiero retomar las palabras del doctor Padilla, que mencionaba que a veces nos comparamos con otros países, pero que no debería ser así. En la atención primaria está la piedra angular para cambiar las estadísticas y para que los pacientes que nos llegan a las diferentes especialidades tengan un desenlace diferente. Así que estoy confiada en que cada que hacemos esto, pues simplemente vamos sembrando para cambiar nuestra realidad. Empecemos. Se está compartiendo, ¿no? Sí, ahorita estamos viendo su pantalla. Perfecto. Muy bien. La peste negra mató aproximadamente a 200 millones de personas a nivel mundial. La viruela a 56 millones. La gripe española, 40 o 50 millones quizá. Y con el SARS-CoV-2 ya han fallecido más de 5 millones a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa con esa pandemia no infecciosa que sigue matando año tras año y cuyas causas lideran todavía las estadísticas mundiales? Estoy hablando de la diabetes. La razón de que no se hable tanto de ella es que la diabetes no te mata. La diabetes te deja ciego, te deja inválido, te lleva a diálisis y va mutilándote poco a poco. Aún así, no te mata, pero seguro que quieres morir. Definitivamente un genocida cubierto por todas partes, tanto macro como microangiopáticamente. Se estiman que cada 20 segundos alguien es amputado a nivel mundial por diabetes. El tema de esta noche es específicamente el ataque agudo del pie diabético. Es un reto para el clínico y el cirujano. ¿Por qué el ataque agudo del pie diabético? Porque mucho se habla de la hora de oro para el infarto agudo de miocardio, mucho se habla de la hora de oro para el trauma, de la hora de oro para una revascularización en el evento cerebrovascular, pero deberíamos ya empezar a darle la importancia que amerita a la fase aguda de un pie diabético, porque también por cada hora perdida, va consumiendo tejido y va aumentando la probabilidad de pérdida de la extremidad y de muerte del paciente. La incidencia anual es del 2% y se estima que hasta el 34% de todos los pacientes que padecen diabetes mellitus en algún momento van a ser ingresados por una infección de su pie, por un ataque agudo. Hay estudios del doctor Saural en Latinoamérica que estuvimos dentro, como Ecuador, estuvimos dentro de estas estadísticas en donde llegamos a la conclusión que el 3% de todos los pacientes ingresados a nivel nacional tienen como componente una causa aguda de pie diabético. Y en el 20% de todos los pacientes ingresados con diabetes se debe a una infección o a algún tipo de complicación aguda del pie. El ataque del pie diabético implica tres cosas: la infección, la isquemia o la primera fase de la osteoartropatía de Charcot.
Empecemos con la más fea. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Para los amantes de la literatura reconocerán este pequeño relato de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y si Dante Alighieri hubiese conocido el pie diabético, seguramente a la infección la hubiese puesto en el 9º círculo del infierno. Lo que vamos a ver ahora es una probadita. Actualmente se hacen cursos sobre pie diabético, seminarios, congresos que duran semanas. Es un tema bastante amplio. Lo que ahora veremos es tips prácticos básicos que nos puedan ayudar a enfocar a un paciente en el primer nivel y encaminarlo a la especialidad, disminuyendo sus probabilidades de complicaciones mayores. ¿A qué se le denomina infección en el pie diabético? La presencia de manifestaciones de un proceso inflamatorio en cualquier tejido que se encuentre por debajo de los maleolos. En personas obviamente con diabetes y cuyas complicaciones como signos y síntomas de inflamación podrían estar enmascarados por la presencia de neuropatía periférica, por enfermedad arterial periférica o por inmunodepresión. Entonces, en conclusión, no esperaremos en estos pacientes a una respuesta inflamatoria evidente. Muchas veces esa es la razón para que el cuadro llegue a una condición crítica, precisamente que el paciente tiene una neuropatía, pérdida sensorial, no se manifiestan los signos y síntomas típicos como los veríamos en una persona no diabética. Características de una inflamación extensa, presencia de tejido desvitalizado, colecciones purulentas a menudo transfixiantes, empiezan en el dorso, este es el mismo pie, ¿no? Empiezan en el dorso, empiezan en la región plantar y fácilmente se extienden. Compromiso de hueso, articulaciones, tendones. El edema puede extenderse no solo en el pie, sino a toda la extremidad. Para medios prácticos, nosotros dividimos al pie en 3 compartimentos, el lateral, el medial y el central. Además del compartimento interóseo y el dorsal, que hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? En la parte plantar sabemos que la piel es mucho más gruesa, por ende, cuando empiezan lesiones a nivel plantar, es más fácil que se diseminen y se extiendan a donde hay menor presión, es decir, hacia la región dorsal. Y a nivel del compartimento interóseo, pues fácilmente la infección pasará de la parte plantar hacia arriba. Si nos acordamos la anatomía básica del pie, los compartimentos, las celdillas, recordaremos también que es una estructura llena de tendones y de fascias. Y precisamente es esta característica lo que hace que fácilmente se disemine una infección. A veces el paciente viene con una lesión que inició en el dedo. Fue un uñero, se infectó y fácilmente ahora tenemos presencia de pus en el medio pie y hasta en el retropié. ¿Por qué? Por la facilidad que tienen los tendones para extender la infección y las fascias. De ahí que parte un principio, tendones expuestos que ustedes vean y que estén en malas condiciones, que estén amarillentos, que no haya peritendón, es un tendón que tiene que ser retirado. Retiren los tendones, porque un tendón desvitalizado no ayuda en la funcionalidad del pie y más bien lo que estaríamos promoviendo es que la infección se extienda. Estas infecciones en el pie, entonces, estamos hablando de que van a tener circulación mantenida, los pulsos van a estar presentes, pero el problema aquí es la infección. ¿Por qué empieza esto? Porque el paciente no siente dolor, no siente cuando se lastima y se da cuenta demasiado tarde hasta cuando la infección ha progresado de una manera trágica.
Casos como estos es frecuente encontrarnos en el área de emergencia. Yo estoy en una provincia en la que juntamente con Manta lideramos a nivel nacional la presencia de pacientes con pie diabético. Al mes aproximadamente veo entre 130 y 150 pies diabéticos y la mayoría son con alta pérdida de tejidos blandos por infección. Más que isquémicos, la causa de pérdida de la extremidad, lamentablemente, en mi provincia sigue siendo el alto compromiso de tejidos blandos por infección. Como ustedes pueden ver aquí, a veces el paciente dice, no, es solo un huequito, es solo una pequeña herida la que tengo. Pero en realidad cuando nosotros empezamos a hacer los drenajes va mucho más allá que esa pequeña lesión. Si todo empezó en la planta, pues sabemos que por transficción ya ha tomado el dorso y es necesario hacer fasciotomías de drenaje para poder hacer un lavado completo. Tomando la clasificación del International Working Group para los grados de infección, que a su vez se basaron en la clasificación del ITSA, tenemos que el grado 2 ya implica una infección local con un eritema mayor a 2 centímetros y que involucra tendones, músculo, articulaciones y hueso. En este punto hay que excluir dos cosas. La primera, respuesta inflamatoria sistémica, porque entonces ya estaríamos hablando de sepsis. Y la segunda, de la presencia o no de osteomielitis, es decir, compromiso del hueso. El grado 3. El grado 2 simplemente cuando ya hay manifestaciones sistémicas, es decir, sepsis. Es importante clasificar la infección, por supuesto, porque de ella va a depender el tratamiento empírico y las decisiones que nosotros podamos tomar. Basándonos en las clasificaciones previas del ITSA 2012 y del IWGDF, que es el International Working Group y es el que se mantiene en vigencia, vamos a entender que la mayoría de pacientes con pie diabético llegarán ya en estadios que presenten una respuesta sistémica. Y a este estadio de una lesión en el pie, una infección en el pie con respuesta sistémica, pues ya estamos hablando de una infección severa. Así de simple. Y son la mayoría de nuestros pacientes. Muy pocos son los que podemos recibir en emergencia con una lesión que no determine elevación de los leucocitos. La mayoría de pacientes, insisto, vienen ya con una respuesta inflamatoria, con una severa infección, y esta infección, que puede acompañarse o no de osteomielitis, cuando es severa, requiere una hospitalización del paciente, requiere la reposición de líquidos, como toda sepsis, hay un catabolismo extremo, un desequilibrio hidroelectrolítico, requiere una compensación metabólica porque estas infecciones, al ser tan severas, implica una descompensación fácil de su diabetes de base, aunque en su mayoría ya son pacientes que vienen acarreando un mal control de su patología, lo que favorece más bien a que la infección sea rápidamente progresiva. En esta fase severa hay que considerar la toma de cultivo dentro de lo posible. Si es necesario, aquí sí, acordarnos que el tiempo es tejido. Valorar la necesidad de una cirugía que no necesariamente requiere la presencia de un cirujano vascular. Hay que entender que el primer drenaje que se haga va a ayudar muchísimo para que el antibiótico comience a hacer su efecto, para bajar la carga bacteriana y para resguardar y disminuir los tejidos blandos afectados. Seleccionar antibióticos parenterales de amplio espectro de manera empírica, pues sí, en casos de infecciones moderadas o severas, siempre asociamos 2 antibióticos y siempre también considerar los antecedentes del paciente. En mi medio local hay un descontrolado número de pacientes que se automedican antibióticos de amplio espectro, incluso en casa, a nivel intravenoso. Entonces, eso hace que cuando llegan a nosotros, pues fácil estarán con bacterias multiresistentes. Además, si consideramos que en varios casos son pacientes que empezaron con una ulceración que fue progresando en el tiempo
y que lleva varios días abierta al ambiente, descalzo el paciente muchas veces con pocos cuidados o que ha sido varias veces curado en diferentes unidades hospitalarias, pues es más esperable que tengan bacterias hospitalarias también, resistentes a carbapenémicos, a productores de beta-lactamasa. En ese contexto y considerando la flora local que ustedes tengan, además de las características y de la automedicación del paciente, pues fácilmente podremos decidirnos y escalar el antibiótico ya no de ciprofloxacina más metronidazol, sino ahora a piptas banco, a meropenem banco, siempre considerando y acordándonos que en el caso de los carbapenémicos, porque a veces tengo pacientes que ya vienen, se han estado colocando piperacilina tazobactam en casa, les han estado colocando vancomicina, que el olor es característico para MERSA. Acostumbrémonos a que cada que veamos un pie diabético, olerle, huelan los pies. En las infecciones por pie diabético, cada olor nos ayuda a orientarnos sobre el tipo de bacteria que tienen. Una de las formas de irnos entrenando es oler y tomar la muestra de cultivo, que ya les voy a mostrar cómo es la manera correcta de tomarlo, y enviar al laboratorio y confirmar. Entonces sabremos cómo huele un estafilococo meticilino resistente, sabremos cómo huele una pseudomonas, sabremos que el olor de la Klebsiella bleu, ¿sí? Es bueno que vayamos identificando. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tan fácil obtener un cultivo y simplemente con el olor que nosotros podamos percibir el momento del ingreso del paciente y que le drenamos el absceso, pues ya nos orienta para tomar una mejor decisión en el antibiótico empírico. Y a lo que quería también llegar es a que en el caso de los carbapenémicos, a veces sí nos decidimos por ellos, pero hay que acordarnos que los carbapenémicos, igual que otros antibióticos, necesitan de la albúmina para unirse y poder circular adecuadamente y hacer un efecto. Entonces, en estos pacientes diabéticos no se trata solo de dar un antibiótico de amplio espectro, sino también de saber si mi paciente está o no con una albúmina normal, si este paciente tiene o no controlada su diabetes. Hay que verle al paciente en todo el contexto. No es solo una infección del pie, es todo el paciente. Es todo el paciente diabético que no se controló desde hace meses y ahora tiene una cetoacidosis diabética y ahora tiene una hemoglobina glicosilada de más de 10 y tiene una anemia crónica y está haciendo falla renal. Es un paciente desnutrido. Todas esas consideraciones hay que ponerlas sobre la mesa antes de empezar a dar un antibiótico de amplio espectro para que sea eficaz y empiece a hacer el efecto deseado. Hay dos controversias que siempre me encuentro en la práctica respecto a esto de la infección, la toma de cultivos y cómo diagnosticamos osteomielitis. Hay que acordarnos que en la piel de por sí tenemos varios patógenos saprófitos que no por eso nos están causando una lesión. Una úlcera en un pie diabético fácilmente está colonizado por un montón de microorganismos. Sin embargo, cuando estos logran reproducirse lo suficiente y logran una respuesta de defensa del huésped, a esto sí ya le llamaremos a una infección. Partiendo de esto, el cultivo, lo primero que debemos saber es que el hisopo no me sirve. ¿Sí? Y esto quiero que se graben bien. Tomar un cultivo de una úlcera de pie diabético con un hisopo no me sirve, porque las microfibrillas llegan a atrapar menos de 500 microlitros y es insuficiente para hacer un cultivo real. Entonces, primera cosa que nos vamos a llevar hoy, para tomar un cultivo no me sirve hisopado. Hay que intentar tomar el cultivo antes de iniciar el antibiótico dentro de lo posible, porque como ya dijimos, hay veces que el paciente ya viene tomando antibiótico porque se automedica. No deberíamos tomar un cultivo sin antes limpiar
y desbridar la lesión. Si ustedes se topan con este pie diabético, seguramente ustedes querrán tomar lo más amarillento, lo más superficial posible, y eso es incorrecto. Lo más adecuado es que primero limpiemos la zona, retiremos los detritos o la pus, retiremos la fibrina, hagamos una limpieza con una solución neutra. No puedo hacer limpiezas con PHMB, no puedo hacer limpiezas con clorexidina, con alcohol, con yodo, no es lo aconsejable. Debería ser una limpieza con una solución neutra, como la solución salina simplemente, y luego con un bisturí estéril tomar una muestra de tejido, ¿sí? No hisopo, mando tejido, tejido en el medio de cultivo. Eso nos ayudará a que sea una muestra fiable y un resultado también fiable. En cuanto a la osteomielitis, desde el pregrado ya nos enseñaron que entre una radiografía y una resonancia magnética, pues obviamente la resonancia magnética es de primera elección, tiene mucha más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la osteomielitis. Y que la radiografía, en el caso específico de osteomielitis, recién se puede manifestar a las 2, 3 o 4 semanas y ser evidente, y a veces ni siquiera manifestarse. Tiene una sensibilidad y especificidad menos del 40% en estos casos. ¿Qué sí me sirve? La prueba del contacto óseo positivo o el test Bond. Cuando nosotros vemos una herida o una úlcera en un pie diabético, podemos tomar una pinza Roma cerrada e introducirla en la úlcera. Si nosotros tenemos un contacto óseo positivo, es decir, meto la pinza y siento lo carrasposo del hueso, mi pinza topa el hueso, yo voy a saber que tengo un 98% de sensibilidad, un 78% de especificidad para saber que ese paciente tiene osteomielitis. Y no necesité una radiografía, no necesité una resonancia magnética. Un valor predictivo positivo y predictivo negativo del 95 y del 91%. Un test bastante alto. El test de contacto óseo positivo reproducible, simple, rápido. Pero la radiografía no significa que no me sirva tampoco. Una radiografía, en el caso de una infección del pie, no para diagnosticar osteomielitis, pero sí en el caso de una infección de pie, me sirve. Y si tengo estos dos talones, que de paso se ha dicho, las dos señoras, la paciente de aquí 35 años y la de acá 42 años, fue porque estaban con sandalias y sufrieron un trauma penetrante con un clavo. No se dieron cuenta a tiempo y pues bueno, vemos el progreso. En el caso de esta paciente, que es bastante extensa la lesión, diríamos que es más extenso el daño y que aquí ameritaría una radiografía. Y aquí, por ser pequeño, pues no tanto. Sin embargo, si somos más suspicaces y nos acordamos que toda lesión que tiene un eritema mayor a 2 centímetros alrededor ya se considera un grado 2 y debo excluir sepsis y debo ponerme en alerta y debo pensar que tiene osteomielitis, pues pidieron una radiografía. En este caso, no para ver la integridad del hueso, sino para ver la presencia o ausencia de gas. Y como pueden ver en este caso, la radiografía simple sí me ayuda, porque me ayuda a saber si es que tengo compromiso de los tejidos blandos, si hay gas adentro, que me ayude a tomar una decisión sobre una intervención y una limpieza quirúrgica. Este es otro caso, igual la lesión es en la planta y aparentemente es pequeña. El eritema es grande, hacemos una radiografía y nos damos cuenta que hay bastante gas e incluso ya hasta el dorso y se está extendiendo hacia el tercio distal de la pierna. Cuando es posible diagnosticar las osteomielitis, pues obviamente también nos sirve la radiografía y además en el caso de los pacientes que hayan empezado con una lesión lítica, es decir, una fractura, que previamente hayan presentado una fragmentación, como en el caso del pie en balancín o pie de Charcot que vamos a analizar más adelante.
Aquellos pacientes también que han sido previamente amputados y llegan a nosotros, es importante hacer una radiografía para poder ver a qué nivel dejaron la amputación y si es que se retiró totalmente la cabeza del metatarsiano, que muchas veces no se hace completamente. Es importante la radiografía, sí, para ver infección. No muy útil en el caso, ya dijimos, de la osteomielitis, pero sí bastante útil para ver la presencia o ausencia de gas. Y no solo la API lateral, sino también la oblicua con carga. ¿Qué significa oblicua con carga? Que el paciente se pare y su peso soporte el pie. Esto va a hacer que los metatarsianos se separen y por ende nos permita ver la presencia de gas entre ellos. Terminando la infección, pues ahora vamos a analizar la isquemia y para ello debemos pasar por el análisis de la enfermedad arterial periférica, porque cuando esta está presente y esta se suma, la infección la lesión es mucho más severa, mucho más compleja y es multinivel, que significa que es más difícil de poder revascularizarse. De paso, se ha dicho que los pacientes con diabetes tienen más frecuentemente afectación a nivel de los vasos tibiales. A la diabetes le encanta causar estenosis y oclusión de los vasos debajo de la rodilla, que son vasos más pequeños y la lesión es más extensa, haciendo más difícil también su revascularización. Recomendaciones mundiales: en todo paciente con pie diabético, con diabetes, hay que palpar los pulsos. No nos olvidemos, por más apurados que estemos, todo paciente que tenga una lesión en el pie, hay que palpar los pulsos. 4 principales en los miembros inferiores. El primero, el pulso femoral, siempre sin interferencia de ropa, directamente con nuestras manos, con nuestros pulpejos. El segundo es el pulso popliteo, que para ello flexionaremos 30 grados la rodilla y siempre con ambas manos, aunque nuestras manos sean grandes y la rodilla sea pequeña, es importante que lo hagamos como está en la foto la técnica. Eso es lo correcto. En el caso del pulso pedio y el tibial posterior, a veces no tenemos tanto tiempo para examinar desde la ingle, pero podríamos empezar por estos, por el pulso pedio y el tibial posterior, y con ellos ya tener una idea más clara. Si es que estos están ausentes, pues irnos al popliteo; si este está ausente, irnos al femoral. El pulso pedio, que es la continuación de la arteria tibial anterior, el momento en el que atraviesa el retináculo de los extensores, cambia de nombre y ahora se llama dorsal del pie o pedia. La encontramos lateral al extensor del primer dedo, y el pulso tibial posterior, que se encuentra detrás del malleolo medial, siempre con nuestros 3 dedos al menos, nunca con el pulgar, porque es más fácil sentir su propio pulso. Es importante mencionar también que si nosotros logramos sentir el pulso pedio y el tibial posterior de un paciente en el pie derecho a la misma intensidad que el pie izquierdo, nos da una certeza del 98% de saber que ese paciente en ese momento no tiene una oclusión severa de sus vasos sanguíneos. No ocupamos nada más que nuestros dedos. Entonces, en este caso ya hablamos de pacientes isquémicos, aquellos que palpamos y no hay pulso. Lesiones como estas, lesiones secas, no sangrantes, lesiones pálidas de fondo, lesiones ya totalmente isquémicas con necrosis, ¿sí?, nos alertan a que el paciente no tiene buena vascularidad. Si a esto le sumamos que son lesiones sumamente dolorosas, o que quizá empezaron con la necrosis, simplemente no tuvieron ningún traumatismo previo, pero un día amaneció el pie, el dedito azul, se fue haciendo negro, se isquemizó y
no falta el alma caritativa que le retire el dedito. Sin embargo, a la semana comienza a morir el de al lado y a la siguiente semana el de al lado y el de al lado. ¿Cuál es la falla? Que no palpamos los pulsos. Antes de hacer una amputación, ¿este dedo está perdido? Por supuesto que está perdido, pero no estamos solucionando nada si solo retiramos el dedo. Los pacientes suelen decirme, solo retíreme el dedo que está negro para que no se sigan poniendo negros los demás. Y no es por ahí el asunto. En realidad todo parte de que hay poca vascularidad desde arriba. Entonces hay que palpar pulsos para poder entender si es que es un paciente isquémico y poder remitirlo rápido, porque si hacemos una amputación menor, no hay suficiente circulación para que cicatrice el hecho. Y en lugar de ayudarle, solo estaríamos enlenteciendo el tratamiento definitivo. ¿Qué nos alerta en estos pacientes? Bueno, viene con un pie isquémico en la pierna izquierda, pero veo que también en la derecha tiene una piel fina, brillante, tiene ausencia de vellos en las piernas, el pie está frío. Mucho ojo con eso, ¿no? Porque cuando hay pacientes isquémicos de larga data, nosotros podemos evidenciar este eritema reactivo, esta hiperemia reactiva, y vemos que está rojo y pensamos, es una infección. Pero no lo es, porque cuando palpamos este pie es totalmente frío. Sí, es una hiperemia reactiva por la falta de circulación arterial. Este pie es un pie isquémico. Entonces, siempre que tengamos estas características, pues evidenciar el otro pie, no ver solo el árbol, sino ver todo el contexto del paciente. Durante mucho tiempo intentamos clasificar al pie diabético de acuerdo a su gravedad y sobre todo para que nos ayude y nos dé una escala, la luz hacia lo que va a pasar con este paciente a futuro. Y es así que una de las primeras escalas en aparecer fue en 1981, la escala de Wagner, que hasta ahora la utilizamos y como ven es una de las primeras que apareció. Luego aparecieron un sinnúmero de otras. Una de las más conocidas fue la producida por la Universidad de Texas en 1998 y posteriormente la Sangelian y Wi-Fi en el 2010. La clasificación de Wagner lo que proponía era desde el grado 0 hasta el grado 5 la profundidad de la lesión y de una forma bastante escueta nos decía si es que huele mal o no huele mal, o es gangrena o no es gangrena. De ahí que a esta se la considera como demasiado precaria y las guías NICE del 2015 recomiendan e insisten que no deberíamos usar esta escala para evaluar la severidad de la úlcera del pie diabético. La clasificación de Wagner es demasiado insuficiente y precaria. Y muchos de ustedes me dirán, no, pero hay artículos que se publicaron en el 2020, en el 2021 y se siguen publicando y siguen considerándole a la escala de Wagner. Así es, porque lastimosamente para estudios poblacionales, cuando queremos meter a todos los pacientes para el estudio, nos damos cuenta que en las zonas de primer nivel y en hospitales básicos e incluso en hospitales de segundo nivel, todavía se sigue utilizando esta escala. Y si es que no los consideraríamos, nos quedaríamos sin pacientes para los estudios. Por eso se la sigue tomando en cuenta, pero no deberíamos. Escala de Wagner, 1981, por favor intentemos utilizar al menos un paso más arriba, una actualización más arriba, para poder predecir las complicaciones y poder tomar decisiones oportunas. En 1998, la Universidad de Texas planteó esta clasificación, que es bastante práctica, bastante útil y puede ser llevada en primer nivel y nos da suficiente información para yo tomar una decisión antes de referir al paciente. Va de estadio 0, 1, 2, 3, la profundidad de la lesión,
desde 0 lesiones pre y postulcerosas completamente epitelizadas, es decir, un pie en riesgo. El grado 1, una herida superficial que no involucra tendón, cápsula o hueso. El grado 2, que ya llega a tendón o involucra la cápsula. Y el grado 3, herida penetrante a hueso o a la articulación. Y hacia abajo tenemos estadio A, B, C y D. Si es isquémica, si es infectada o si tiene los dos componentes, infectada e isquémica. ¿Cómo sabemos si es isquémica? Palpando pulsos con nuestros dedos. No necesitamos más. Entonces, si usted tiene una herida que llega hasta el hueso, será grado 3 y además está infectada, entonces sería 3B. Pero no, aparte de infectada, tampoco tiene pulsos. Es isquémica y es infectada, entonces será un grado 3D. Y posteriormente tenemos la escala favorita para los cirujanos vasculares. Como cirujanos vasculares nosotros promovemos la utilización de la escala de Wi-Fi, que hace todo más objetivo y que es dinámica en el tiempo, porque no solo me permite evaluarle al paciente en este momento, sino también después de mi intervención para seguirme orientando sobre los riesgos que tiene. Wi-Fi, que significa wound, y de isquemia, y FI de foot infection. Wound, la profundidad de la herida, igual que en la anterior, desde la no presencia, la superficial, hasta la extensa. En el caso de la isquemia, necesariamente necesitamos una prueba objetiva, sea el índice tobillo-brazo, la prueba, la presión sistólica de tobillo o la presión transcutánea de oxígeno. Y de acuerdo a estos valores, nosotros calificaríamos como grado 0, 1, 2 o 3 cuando hay menos de 0,39 el índice tobillo-brazo. Y finalmente, foot infection, que va desde un eritema menor a 0,5 de centímetro perilesional hasta las lesiones extensas con respuesta inflamatoria sistémica, infecciones severas. ¿Por qué es importante utilizar el Wi-Fi o qué ventajas tiene sobre las otras? Porque me ayuda a predecir el riesgo de amputación en un año, pero además me dice el beneficio de revascularizarse de este paciente. Esta tablita, que parece tan compleja, en realidad no lo es y va de nuestra degradación. Entonces, en wound, en una herida profunda que llega hasta hueso, diríamos que es un grado 3, nos ubicamos en esta línea. Vamos a la isquemia, es un pie isquémico grado 2, nos ubicamos en esta columna, y foot infection o infección del pie, nos ubicamos en esta última línea, desde el grado 0 hasta el 3. Así tenemos una gradación de una isquemia 2 en una herida que llegue hasta hueso, que tenga respuesta inflamatoria sistémica, como height, alto riesgo de amputación mayor. Y si le sometemos al mismo Wi-Fi, al beneficio de revascularizar, vemos que en este paciente tendría un alto beneficio hacer la revascularización. Por eso es la favorita de los vasculares, porque no solo me dice el riesgo del paciente de amputarse, sino también me dice, sí, vale la pena revascularizar al paciente. Hay otras ocasiones en las que me predice que va a ser inútil el someterle a un tratamiento de revascularización al paciente porque no voy a tener un resultado favorable. Y tenemos también ahora que cada vez va aumentando su popularidad al score de San Elian, utilizado sobre todo a nivel de primer nivel. Bastante útil, un poco extensa y también bastante subjetiva. Es lo que nos limita un poco el poder usarla. ¿Qué es lo que dicen las recomendaciones de la American Heart Association, las guías globales del manejo de isquemia crítica crónica? En todo paciente que sospechemos de una isquemia crítica, pues la primera prueba a realizarse es el índice tobillo-brazo. Para ello necesitamos un esfingomanómetro común corriente como el que conocemos y este aparatito de aquí que es un Doppler sonido o un Doppler sound, muy similar al que utilizan los colegas obstetras o ginecólogos para escuchar el latido del bebé.
La diferencia radica principalmente en el transductor, que como pueden ver en este caso es lineal, porque es para frecuencias que se capten a nivel superficial. En cambio, el de los ginecólogos es convexo, porque lo que busca es ver profundidad. La pregunta aquí es si me sirve el Doppler de obstetricia para hacer el índice tobillo-brazo, y la respuesta es no. Necesariamente tiene que ser con un Doppler lineal, porque si no se ha visto en los estudios comparativos una diferencia bastante importante, hasta de 1.5 en los valores finales. ¿Cómo hago el índice tobillo-brazo? Pues necesito la toma de presiones sistólicas en ambos brazos a nivel braquial, y necesito también a nivel de la tibial anterior y de la tibial posterior. Vamos a hacer esto en las 4 extremidades y tomaremos la sistólica más alta entre las 2 braquiales. Ahora, lo único que haré es dividir la sistólica de la tibial anterior o de la tibial posterior para la sistólica más alta entre las 2 braquiales. Esto me va a dar un índice que se considera como normal entre 1 y 1.4. Menos de 0.9 ya le catalogamos como enfermedad arterial periférica, y entre 0.91 y 0.99 borderline. Pero si está más de 1.4, esto no significa que se encuentre en perfectas condiciones, sino más bien que la calcificación de la diabetes ha avanzado tanto que las arterias no llegan a comprimirse aún insuflando con el esfingomanómetro. En este caso es necesario una prueba extra, que es el índice dedo-brazo. Lo mismo que hice para el índice tobillo-brazo, pero ahora colocaré un manguito pequeño a nivel del primer dedo del pie. Índice dedo-brazo. El Wi-Fi me sirve, el ITB me sirve, por supuesto, pero consciente estoy de que es poco probable que contemos con el Doppler sonoro. La invitación es a adquirir nuestro propio Doppler. Se considera al Doppler Sound como un estetoscopio. Todos deberíamos andar a llevar en nuestros bolsillos un Doppler Sound. Si es que pueden adquirirlo, pues ya fácilmente podrían tomar un índice tobillo-brazo. Pero si eso no es posible, o en sus unidades definitivamente no es factible obtenerlo, nos basta con aplicar el score de Texas. Es bastante antiguo, 1998, pero nos da una orientación bastante importante para nosotros encaminar al paciente de una manera adecuada. Así que esta escala de Texas sí me sirve hasta que, ojalá, podamos fomentar el uso del índice tobillo-brazo, que es algo tan habitual y tan necesario a nivel mundial, y que podríamos extrapolarlo aquí. ¿De quién depende? Simplemente de que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y nos abramos a las cosas no actuales, porque esto ya es bastante viejo. Vimos que el Wi-Fi ya se aplica desde el 2010. Entonces, simplemente integrarnos a lo que se debería hacer. La diferencia entre una salud de primer mundo y la nuestra, mucho tiene que ver en nuestro pensamiento también como médicos. Hasta tanto, el score de Texas nos orienta y nos ayuda a saber cuándo debo remitir al paciente. Si tengo un paciente con una herida que es grado 1, es superficial, pero no tiene pulsos, perfecto. Sé que no tiene pulsos, sé que está obstruido un vaso, y sé que probablemente para la próxima semana sea tarde y ya venga con el dedo isquémico, entonces debo referir a ese paciente. Si por el contrario, y lo que nos atañe a esta charla, está profunda y está infectada y es una infección severa, pues sabré que ese paciente tiene que ser complementario con sus exámenes, ingresado a hospitalización, quizá necesite un drenaje de su absceso, e iré empezando con tratamientos empíricos a fin de que no se agrave el cuadro. Todo parte de este score bastante simple. Y el tercer tema que involucra el ataque agudo del pie diabético es la primera fase de la osteoartropatía de Charcot. Este es un pie normal y este es un pie de Charcot.
un pie deformado o el conocido famoso pie en balancín. Para ello debemos recordar que a la diabetes le encanta ocasionar neuropatía. Vimos que se cuidaba microangiopáticamente también. Y hay 3 daños neuropáticos: la neuropatía sensorial, la motora y la autonómica. En el caso de la neuropatía sensorial, ojo, que ahí es en donde podemos atacar antes de que se den las cosas. Tengo un paciente que tiene diabetes, está controlando, está perfecta, pero tiene una diabetes más de 10 años. Se considera que la neuropatía sensorial está presente en más del 80% de pacientes que tienen diabetes mellitus más de 7 años. Por más controlada que haya sido su enfermedad, ya no sienten por igual. Eso significa que si toco esto y está caliente, yo que no tengo diabetes voy a quitar inmediatamente. El diabético se demora en sentir y hasta cuando ya lo siente ya se habrá quemado. Por eso es tan frecuente las quemaduras en estos pacientes que a veces sienten frialdad, sienten los pies fríos y introducen los pies en agua caliente, aparentemente tibia y en realidad hirviente. Aunque no lo crean, es más frecuente de lo que las estadísticas nos dicen. Esta neuropatía sensorial, producto de la arteriosclerosis de los vasos más pequeñitos y la degeneración nerviosa, pues fácilmente es medible con diapasón para ver las zonas vibratorias o con esta fibra, que es un monofilamento de 10 gramos, para ver si es que siente o no cuando estamos topando la planta de sus pies. Cuando yo hago estas pruebas, siempre le pido al familiar del paciente que se ponga al lado mío para que vean cuánta pérdida sensorial hay. Entonces le pido al paciente que cierre los ojos, se relaje, le doy una pelotita antiestrés, hay música ambiental y le pido que me comente si es que siente o no cuando le tocó. Es sorprendente ver que por más que topamos el talón, el primer dedo, el quinto dedo, la parte del antepié, no sienten nada. O hay muchas veces que yo estoy topando el pie derecho y sienten en el izquierdo, o topo el primer dedo y ellos sienten el talón, ¿sí? Es una neuropatía sensorial de donde parte que no sientan y que dejen que avance las complicaciones. Por eso se introduce un clavo y ellos se dan cuenta demasiado tarde. La neuropatía motora, y aquí es importante recalcar que hay un acortamiento tendinoso y este acortamiento tendinoso genera que ahora hayan zonas de mayor hiperpresión que serán blanco fácil para lesionarse, los famosos dedos en martillo o dedos en gatillo. Esto también hace que los ligamentos presenten una hiperlaxitud, que las articulaciones comiencen a degenerarse, que los huesos incluso comiencen a presentar osteolisis. Se deforman los pies, por lo tanto también se deforma la marcha, y hay más zonas propensas a lesionarse, a generar ulceraciones. Los zapatos, un zapato que obviamente por más ancho que sea, va a terminar lesionando debido al ensanchamiento del antepié, generando callos y posteriormente úlceras. Y finalmente la neuropatía autonómica, caracterizada por la piel finita, piel brillante, piel reseca, también fácil de lesionarse. En el caso de estos pacientes que ya sabemos ahora que tienen alterada la propiocepción por su neuropatía, el daño de ligamentos y los tendones, sumado a fracturas, a esguinces, a traumatismos, hace que el paciente tenga una mala mecánica del pie, pero como no le duele, sigue caminando. Cuando nosotros nos fracturamos y tenemos un esguince, dejamos de caminar por el dolor. En el diabético, como no le duele, sigue haciéndolo. Y al seguir caminando y seguir caminando, esto genera que se vayan degenerando y se vayan lisando y fragmentando los huesos y las articulaciones. Y de lo que era un pie normal, de estructura normal, pues ahora se convertirá en un daño de la articulación de Chopard y Lisfranc y se irá degenerando poco a poco los huesos. Esta fase osteoclásica
con prominencias óseas también generando ahora que fácilmente se ulcere y esta parte liquefacta también pueda buscar cómo drenar hacia el exterior. Existen varias formas de clasificar al pie de Charcot, pero la que me interesa que nos quede esta noche es la clasificación de las etapas por el tiempo. Entonces tenemos que primerito se va a presentar una fragmentación. El primer daño que va a presentar un pie de Charcot es el del traumatismo en sí, el de la lesión. Y en esta fase no vemos el pie en balancín, vemos simplemente un pie edematizado, caliente, aumento de la temperatura más de 2 grados respecto a la otra extremidad. No le duele al paciente o le duele pero poco. Y el paciente viene específicamente porque está edematizado. No sabe qué le pasó, no ha hecho nada. Ustedes insisten, se cayó, se golpeó, pateó algo, no. Simplemente apareció así. Y es porque muchas veces simplemente bajaron a la grada, eso genera un esguince y comienza este círculo vicioso. Después de esta etapa viene la fase de coalescencia que ya dura de 8 a 12 meses y pasados estos 12 meses la etapa 3 de consolidación en la que ya los huesos se consolidan como bien pueden si es que no han recibido un tratamiento adecuado. Aquí ya se puede ver más claramente el pie en balancín. La diferencia en estas dos etapas que ya no está caliente, ya no está rojo, ya la fase aguda ha pasado. ¿Cuándo se produce el ataque agudo del pie diabético? En esta fase, la etapa 1. Entonces requiere un alto índice de sospecha suya. Sé que es diabético, sé que no le duele, está caliente el pie, le elevo el pie, este pie que está caliente, está rojo, le elevo el pie por 5 minutos y mejora, pienso en que es un Charcot. Si le elevo el pie durante 5 minutos y no mejora, pienso en que puede haber una infección además de. Pero si le elevo y mejora, fácilmente puedo pensar en que este paciente me puede estar haciendo un Charcot y pido una radiografía que quizá inicialmente sea normal o posiblemente ya tenga unos residuos de fractura. Y la segunda, el segundo escenario en el que se nos puede presentar un ataque agudo del pie diabético es en un pie de Charcot que ya estuvo en una fase de consolidación, pero el paciente no le hizo caso, siguió caminando y estas prominencias óseas anómalas van a generar que poco a poco se vaya ulcerando, ¿sí? Y que vuelva esta fase de fragmentación y que se vuelva aguda la infección, que siga la liquefacción adentro y que busque por dónde drenarse solo, ulcerándose, poniendo nuevamente en riesgo toda la extremidad. ¿Qué hacer en estos casos? En el primero o en el segundo caso, en la fase aguda, como en esta fase ya de consolidación y que luego por la prominencia ósea se ha ulcerado, pues es necesario la inmovilización con descarga en el caso de las úlceras. Es importante que el paciente no asiente el pie, porque de hacerlo en la fase aguda, pues seguimos fomentando que la articulación se siga dañando. Primero inmovilizar, hay que hacer pruebas de laboratorio, sí, la velocidad de eritrosedimentación y el PCR nos ayudan y nos orientan para ver cómo va bajando, además de la temperatura del pie. Cuando ya ha bajado a menos de 2 grados, a diferencia del otro pie, pues sabemos que ese pie ya se está estabilizando de su primera fase. Pero, ¿qué es lo que sucede en este ataque agudo del pie? Si no logramos identificar, quizá cuando venga, ya venga con una úlcera grande, ya venga en condiciones de amputación. ¿Qué nos llevamos a casa? El tiempo es tejido. Hay que empezar a cambiar nuestro chip y dejar de tenerle el pie diabético como algo crónico. Cuando es un ataque agudo, hay que hacer las cosas como una emergencia. El tiempo que se pierde consume más tejidos blandos y aunque tenga vascularidad conservada, de nada me sirve porque no voy a tener piel, ni músculo, ni hueso para poder cubrir el vaso sanguíneo. En la infección, el primer drenaje es necesario y no es indispensable que sea hecho por un cirujano vascular, pero eso sí, en condiciones adecuadas y con personal capacitado. Hay que tomar en cuenta que en el caso de la planta tenemos una vascularidad importante y que si ustedes lo hacen de una manera extensa, porque yo dije drenaje,
El drenaje no implica más de 1 o 2 centímetros. Quiero drenar, a veces menos de 1 centímetro. Quiero drenar para bajar la carga bacteriana hasta poder referirle al paciente. Eso pueden hacerlo. Pero hacer una fasciotomía plantar en un lugar no adecuado puede ser, y me ha pasado, recibo pacientes que fueron realizados fasciotomía plantar, no se hizo electrocauterio a tiempo y el paciente termina con shock hipovolémico porque difícilmente pueden parar el sangrado. Entonces, ojo con eso. El drenaje sí hay que hacerlo, pero de una manera no extensa si no tengo las condiciones de respuesta. En el caso de la isquemia, requiere valoración siempre vascular inmediata antes de amputaciones menores consecutivas. Si ustedes sacan un dedo que está negro, posiblemente el día de mañana esté el siguiente y el siguiente y el siguiente. Acuérdense de palpar los pulsos. Y en el caso del pie de Charcot, primerito, sospecho del Charcot. Si es un pie de Charcot de ya largo tiempo, veo el pie en balancín, sospecho que es un Charcot. Inmovilización primerito y referencia a ese paciente. No le refiero sin inmovilizarle porque si lo hago, el paciente se va caminando y sigo empeorando el daño óseo. Acordémonos que la definición de la OMS de pie diabético es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos que esté relacionado con 4 cosas. Esta lesión con presencia de infección, con presencia de enfermedad arterial periférica, asociado a neuropatía. Y es así que Miles y Armstrong propusieron esta escalera de la amputación. Todo empieza desde la neuropatía, pasa por una úlcera porque el paciente no siente, luego se genera isquemia. Si a esto le sumamos infección, pues claramente terminará en una amputación. ¿Dónde podemos nosotros actuar? En el diagnóstico de la diabetes y el control de la misma, en avisarle al paciente que va a tener una neuropatía, en si ya tiene una úlcera, darle un tratamiento adecuado temprano, evitando que siga progresando y así disminuir las estadísticas que en nuestro país sobrepasan los mundiales. La Universidad de Texas, 1998, les insisto con esto, no puedo tener el Doppler Sound para hacer un índice tobillo-brazo. Ojalá que después de esto podamos adquirirlo, pero si no es así, al menos este score nos orientará para saber el compromiso que tiene este pie y el riesgo y lo que amerita hacer en un momento dado. El objetivo es hablar todos un mismo idioma. No somos diferentes ni tenemos un cerebro diferente a los médicos de países industrializados o de países de primer mundo. Somos tan capaces como ellos. Lo único que necesitamos es empezar a trabajar todos haciendo un frente común contra el pie diabético, tomando decisiones en conjunto con un manejo multidisciplinario. El pie diabético no es del podólogo, no es de la enfermera, no es del cirujano vascular, no es del diabetólogo. El pie diabético nos concierne a muchas especialidades y sobre todo a varios niveles de salud pública, desde el primer nivel, en donde le damos capacitación al paciente de lo que le puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su explicación. Ha sido muy completa y de gran valía para nuestra formación. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿la escala de Wi-Fi sería una integración de la escala de Lerich-Fontaine más la de Texas o Wagner? No, en realidad la de Lerich Fontaine fue uno de los scores ya intentando hacer un esbozo para la valoración más objetiva de la enfermedad arterial periférica. Para la validación de Wi-Fi se intervino desde el punto de vista de la enfermedad arterial periférica, completamente aparte. Sí sirvieron como preámbulo todas las anteriores, pero en realidad para la de Wi-Fi ya se buscó más bien parámetros estadísticos de proyección. Sí le sumaron al índice tobillo-brazo de una forma objetiva, pero la validación externa de esta escala realmente fue de probabilidades estadísticas. Por eso es la preferida, porque es sumamente objetiva. Gracias, doctora, por su respuesta. Otra nos dice, según su práctica clínica, ¿cuáles son los errores que debemos evitar en pacientes con pie diabético?
La primera, y creo que es a donde quería llegar esta noche, yo defiendo mis pies diabéticos. A nadie le gusta el pie diabético y a veces castigamos a los pacientes porque viene el paciente ya con sepsis y uno le pregunta al paciente, ¿cuánto tiempo lleva esa úlcera? Y dice 15 días, 3 meses. Y automáticamente nosotros decimos 3 meses, entonces ya no es emergencia y le dejamos de lado. Creo que ese es uno de los errores que intento día a día intentar cambiar en la mente de los más chiquitos, del externo, del interno, del auxiliar, desde el guardia que está en mi hospital. Porque sí, puede ser que lleva desde hace 3 meses la lesión, pero ahorita ya se convirtió en una emergencia porque ahorita la infección ya tomó todo su cuerpo y está haciendo una sepsis y está perdiendo tejidos blandos. Creo que el principal error que cometemos es deslindarnos del paciente porque consideramos que el pie diabético es algo crónico y no lo es. Y la segunda cosa es no conversar con los pacientes. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo no sabía que no sentía. ¿Sí? Yo soy muy dura con los pacientes y yo siempre les hablo por no cuidarse los pies, por no cortarse las uñas, por no usar el calzado adecuado, pero es que la mayoría no sabe, que no siente. Y aun cuando ustedes les dicen a los pacientes que la sensibilidad la tienen alterada, los pacientes no se sorprendan si les dicen, no, doctor, yo sí siento todo y hasta me duelen los pies. No, la propiocepción ya está alterada y ayudarle a la gente a aceptar que no siente y que tiene que pedir ayuda a alguien para revisar sus pies, porque si a esto le sumamos la retinopatía diabética, el paciente no ve, si a eso le sumamos que los diabéticos en su gran mayoría tienen sobrepeso, tienen rigidez de articulaciones y no puede revisarse la planta todos los días, entonces es un paciente que constantemente está en riesgo y que tiene que pedir ayuda. Y que no solo es del paciente, sino son sus familiares. Lastimosamente, una de las cosas que nos vamos olvidando conforme pasa el tiempo es la medicina familiar, la medicina comunitaria, el educarle al paciente. Jodorowsky decía que la única obligación social que tenemos es la de crear conciencia. Y lo único que hace que se salven los pies es el que el paciente se eduque y que el paciente entienda y la familia sepa los riesgos que corre. No hay otra manera. Créanme que le he dado 1000 vueltas al asunto, a mis estadísticas, a mis números. ¿En dónde fallamos? Fallamos en no educar la paciente. Un paciente educado es un paciente que se revisa el pie y un pie que se revisa diariamente, fácilmente identifican la lesión, cambian de zapato, acuden a tiempo y se evita todo lo que viene después. Eduquemos a los pacientes. Sé que todos los que estamos aquí, al menos tenemos un conocido que tiene diabetes. Y si no, van a tener muchos pacientes que vengan a ustedes con diabetes. Olvidémonos de solo medirle la glucosa. Palpemos pulsos, palpemos los pulsos de los pies. Expliquémosle al paciente que no siente por igual y que tiene que siempre revisarse todos los días, igual que cuando se lava los dientes, igual revisarse los pies, salga o no salga de la casa, porque es otra cosa, ¿no? Me dicen, no, pero doctora, yo ni salgo. Y con la pandemia ni salgo, no importa, porque en la casa también puede sufrir traumatismos y no darse cuenta. Eduquemos del paciente. Eso. Muchas gracias, doctora. Sí, realmente concuerdo con su explicación. Creo que la educación en todas las enfermedades crónicas es la que nos puede ayudar a prevenir las complicaciones. Muy Muchas amable, gracias. esperamos contar con usted en un próximo evento. Es un placer. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.